Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este encuentro que tenemos hoy. Hoy tenemos el placer, el lujo de tener con nosotros a Matías Gámez. Matías es profesor de Psicología del Aprendizaje de la Universidad de Córdoba. Recientemente, o esto ya no nos lo dirá él, ha estado realizando investigaciones muy fascinantes sobre el aprendizaje asociativo, tanto en humanos como en otras especies como el gusano de seda y el gusano de la harina. Para mí, sin duda, el aprendizaje asociativo explica la génesis del dolor persistente y de otros síntomas que a día de hoy no tienen explicación médica. Entonces, lo que pretendo con esta entrevista que vamos a tener hoy es que Matías nos dé un conocimiento que nos ayude a entender el por qué estos síntomas se pueden manifestar. Sin más dilación, le doy la palabra a nuestro invitado. Matías, de verdad, muchas gracias por aceptar esta entrevista, de verdad. Muchas gracias a ti por la invitación y por darle un poco de voz a este tipo de investigación que yo encuentro, como tú decías antes, fascinante, pero que digamos que no suele tener cabida en los espacios en donde se habla ya no de ciencia, sino incluso de investigación en psicología. Con lo cual, pues gracias a ti. Y es una pena realmente porque para mí explica, desde mi punto de vista, y yo creo que desde el tuyo también, por lo que hemos estado hablando, puede explicar gran parte de los síntomas estos, ¿no? Pero para introducir al público, porque seguramente no entiende qué es esto del aprendizaje asociativo, así con palabras fáciles, sin entrar mucho en detalle, ¿qué es el aprendizaje asociativo, Matías? Bueno, básicamente cuando se habla de aprendizaje asociativo, se habla fundamentalmente de condicionamiento clásico y de condicionamiento instrumental. El condicionamiento clásico, o condicionamiento pavloviano, como también se le llama por esa misma razón, es cuando dos eventos se asocian. En este ejemplo famoso de los perros de Pavlov, en principio los perros salivan cuando se les presenta la comida, pero no salivan cuando se les presenta un sonido. Sin embargo, a medida que ese sonido se va emparejando, se va asociando con la comida, la sola presencia de sonido es suficiente para producir esa salivación. Ese sonido, que en principio era un sonido neutro, que por sí solo no generaba esa respuesta de salivación, se convierte en un estímulo condicionado que genera por sí solo esa respuesta de salivación. Eso sería el condicionamiento clásico. Digamos que nuestro sistema cognitivo, nuestra mente, nuestro cerebro, como lo queramos ver, es una máquina de establecer asociaciones. Y estas asociaciones, además, aunque en un momento dado las podamos hacer conscientes, es decir, podamos tener conciencia de que están ocurriendo, pero para que se produzca no es necesario la intervención de esa conciencia, es como la digestión, ¿vale? Uno no modula voluntariamente la digestión. Con esto ocurre algo parecido y hay varios ejemplos que si quieres los vemos después, de tipos de condicionamiento pavloviano que creo que reflejan muy bien este procesamiento inconsciente, ¿vale? O que el proceso ocurre de manera totalmente inconsciente. O sea que, así como un pequeño resumen, y volviendo si quieres al condicionamiento pavloviano, los perros no eran conscientes de que el sonido les despertaba la salivación. O sea, claro, ellos simplemente sabían que estaban salivando. Claro, ya está, pero incluso aunque en un momento dado podemos ser conscientes de que se ha producido esa salivación, el hecho de tener conciencia sobre eso no te permite producirlo a tu antojo. Sucede independientemente de nosotros. No tiene por qué aparecer a nivel de ningún qualia, a nivel perceptivo, o sea que puede pasar todo a nivel inconsciente. Totalmente, de hecho hay casos en que hay procedimientos de condicionamiento clásico que se llevan a cabo con estímulos que no son percibidos conscientemente. ¿Vale? Es decir, con una duración de muy pocos milisegundos, de manera que si tú le preguntas al participante si ha percibido, por ejemplo, la figura que ha salido en la pantalla de un ordenador, te dice que no. Sin embargo, esa figura se asocia con un evento que viene después. ¿Y cómo lo descubrís esto? Esa asociación, ¿cómo la evidenciáis? Esta asociación que no ha sido consciente por parte de la persona.
Pues mira, imagínate que aparece esa figura durante muy pocos milisegundos y justo después aparece una imagen que produce un aumento en la tasa cardíaca. ¿Vale? Tras varios emparejamientos, lo que se encuentra es que cuando se presenta esa figura, de la cual no somos conscientes, es decir, si nos preguntan, decimos que no la hemos visto, pero cuando nos presentan esa figura se produce un aumento en la tasa cardíaca. Fíjate, qué curioso. Es decir, se produce una respuesta condicionada a un estímulo que no hemos percibido conscientemente. O fíjate, a mí me parece muy... Yo siempre pongo como ejemplo de esto los inicios de la psiconeuroinmunología. Es decir, en un estudio del 75 de Adler y Cohen, donde lo que se asocia es la sacarosa con un inmunodepresor. De manera que cuando el grupo de ratas del experimento que se estaba haciendo, cuando se le administra sacarosa, se produce una respuesta de inmunodepresión o inmunosupresión en esa rata. Imagínate el control que podemos tener sobre nuestro sistema inmune. Yo diría que ninguno. ¿Vale? Y fíjate, el hecho es que se produce esa asociación entre, en este caso, el consumo de una sustancia con ese estado de inmunosupresión o de inmunodepresión. Antes de que nos introduzcas el otro tipo de condicionamiento, la verdad que me gustaría hacer como un poquito más de énfasis en el condicionamiento clásico, porque esto ya lo hemos estado hablando, pero quiero introducirlo aquí. ¿Por qué a veces hay personas que con la intervención pedagógica que les puedes hacer en un momento concreto, esos síntomas que son producidos por la mente o por el cerebro pueden mejorar, pero luego muchas de estas personas cambian de sitio de vivienda o tienen un cambio en su contexto y ¡pum!, el síntoma vuelve a aflorar y piensan que no ha servido de nada o que esto no sirve o que esto son pamplinas, ¿no? ¿Qué les podemos decir a estas personas que de repente están bien y ¡pum!, de repente el síntoma aflora nuevamente? Bueno, claro, ahí es que hay, digamos, varios procesos de aprendizaje implicados. Siguiendo con el condicionamiento clásico, probablemente se ha producido una asociación, por ejemplo, en el caso de la fobia. O en el caso del dolor. Es decir, en mi opinión, se produce una asociación entre una situación que por sí sola genera dolor con una situación que por sí sola no genera dolor, ¿vale? El símil con el estímulo neutro que decíamos antes cuando describíamos el condicionamiento clásico. Entonces, si estas dos situaciones aparecen juntas un número de veces suficiente, es probable que una situación que, como digo, en principio no es una situación que nuestro sistema neuroinmune pueda calificar como peligrosa y que difícilmente va a generar una respuesta de dolor, puede que acabe generando por esa asociación, ¿vale? Es decir, el inicio de algún tipo de dolor crónico podría producirse por esta asociación, ¿vale? Porque en realidad la aparición del dolor no es porque hay un daño, no hay algo que realmente lo genera, sino una situación que ahora tiene la capacidad de generar esa respuesta de dolor. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros, tanto en el caso de una fobia, por ejemplo, como en este caso que decía ahora, cuando llevamos a cabo una extinción de esa asociación, la extinción consiste en presentar solo el estímulo condicionado. Lo que se hace, por ejemplo, en el caso de la fobia, es eso, es intentar exponer a la persona, al paciente, al estímulo fóbico, la calle, el coche, lo que sea que nos genera esa fobia, sin que tenga lugar el estímulo condicionado de miedo o ansiedad, con lo cual intentamos que se produzca la extinción de esa respuesta condicionada de ansiedad. ¿Qué es lo que ocurre? Que digamos que esta extinción se suele producir con éxito, es decir, alguien que tenía una fobia deja de tenerla, pero
con el tiempo estas fobias, estos síntomas reaparecen, se produce una recaída. Pues bien, el fenómeno o algunos de los fenómenos que se ha visto que están a la base de esas recaídas son, por ejemplo, la renovación, ¿vale? Que es un poco lo que tú comentabas. Cuando el aprendizaje tiene lugar en un contexto, la extinción, por ejemplo, tiene lugar en otro contexto y luego volvemos a cambiar de contexto, es probable que la respuesta condicionada reaparezca. Siguiendo con el ejemplo de la fobia, nuestra fobia se genera en el contexto que sea, ¿vale? Nuestra ciudad, nuestra casa, nuestro trabajo. La extinción de esa asociación se lleva a cabo, por ejemplo, en la consulta del psicólogo, claro, en un contexto diferente, ¿vale? Cuando abandonamos el contexto donde se ha llevado a cabo esa extinción, y esta suele ser la clave, no es tanto volver al contexto donde se produjo esa asociación, sino abandonar el contexto donde se ha extinguido esa asociación, entonces reaparece la respuesta condicionada, de miedo, de dolor o de lo que sea. Simplificándolo mucho, es simplemente que estamos en un contexto diferente a aquel en el que se llevó a cabo la extinción. Ajá. Si profundizáramos un poquito más, la cuestión es que el hecho de abandonar ese contexto de extinción, la extinción es una interferencia, ¿no? Hace que la situación sea ambigua. El caso es que antes, cada vez que venía Pavlov, aparecía la comida, por eso, aunque el perro vea a Pavlov, ya está salivando. Sí. ¿Vale? El caso es que ahora viene Pavlov y no hay comida. ¿Qué pasa aquí? O sea, el perro diría, aquí pasa algo raro, ¿no? Hay una situación ambigua. En ese caso es mucho más probable que se procesen, que se codifiquen las claves ambientales, el contexto. De manera que el contexto es lo que nos permite muy a menudo desambiguar esa situación. Es como que en casa, por ejemplo, puedo hacer esto porque no tiene consecuencias, pero si lo hago en el cole, tengo, por ejemplo, consecuencias desagradables para mí. Aquí ya estamos introduciendo el otro condicionamiento, ¿no? Lo del instrumental. Sí, pero simplemente lo que quiero que se vea con esto es el hecho de que el contexto es lo que nos permite, lo estoy diciendo en estos términos así racionales, pero insisto en que esto ocurre a nivel totalmente inconsciente, sí. Inconsciente, eso es. Entonces, el contexto es lo que nos sirve para saber qué relación, qué asociación es la que está activa en cada momento. Entonces, por ejemplo, si esa persona que ha recaído, es decir, que vuelve a sentir ansiedad cuando conduce o cuando sale a la calle, si volviera a la consulta del psicólogo, probablemente no sentiría esos síntomas, aunque pudiera meter un coche en la consulta del psicólogo, porque está en el mismo contexto en el que se llevó a cabo la extinción. Vale, entonces trasladando esto en el tema del dolor, por ejemplo, una persona que en su ciudad, pues yo qué sé, pues caminando, antes le aparecía dolor en las lumbares, por ejemplo, ¿vale? Y ahora pues a través de todo lo que sabe, de que no está dañada, de que todo se trata de un proceso que está llevando a cabo la mente para proteger esa zona, aunque sea de manera equivocada, bueno, ya entiende que es la mente y que no está nada dañado y hace un proceso de exposición a esa actividad o a ese contexto en el que se estaba desencadenando ese síntoma, deja de tener esa respuesta, pero yo qué sé, pero luego pues aparece un contexto distinto en su vida. Ya no es que cambie de ciudad, sino que incluso pues ha tenido un estrés muy parecido al de hace un tiempo. ¡Pum! Y le vuelve la sintomatología parecida. ¿Esto se puede explicar con lo que me has comentado ahora? Más o menos. Quizás sí. O sea, bueno, probablemente ese sería uno de los mecanismos a la base. ¿Vale? Es decir, si el hecho de que desaparezca el dolor se debe a ese proceso de extinción, ¿vale? O de contracondicionamiento, es decir, puede ser que esas señales que antes desencadenaban en nosotros una respuesta de dolor o de miedo, por ejemplo, ahora desencadenan una respuesta de absoluta relajación.
¿vale? Eso sería un contracondicionamiento. Si, como digo, el dolor ya no se produce, por ejemplo, por una extinción, claro, el hecho de que cambiemos de contexto, y claro, el ejemplo que yo he puesto es sobre un contexto, digamos, físico, pero Claro. contextos no son solo físicos, o sea, nuestro propio estado emocional, por ejemplo, es un contexto, incluso nuestro estado hormonal, es decir, por ejemplo, estar con la regla es un Ahí contexto está. diferente a no estar con la regla. Entonces, muchas veces esos cambios de contexto son los que explican el hecho de que o esté esa respuesta condicionada de dolor, por ejemplo, o de miedo, o no esté. Yo lo veo tal cual, como dices El tú. mero paso del tiempo, por ejemplo, lo que pasa es que eso ya no se llama renovación, se llama recuperación espontánea. Ujú. Pero el mero paso del tiempo supone un cambio de contexto temporal. Ujú. El caso es que ahora no es el mismo contexto, incluso aunque la situación sea la misma, esta habitación sea la misma, todo sea lo mismo, pero temporalmente ahora no es lo mismo que hace 2 semanas. Claro. Es decir, cuando luego Pavlov, después de que el perro ya no salivara cuando tocaba la campana, a los 4 días aparece allí con la campana, la toca y el perro saliva. Eso es la recuperación espontánea. Y eso puede ser, o es uno de los fenómenos que hay a la base de la recaída. Del hecho de que aparezca una respuesta que habíamos extinguido exitosamente, que ya no se daba. Esto que acabas de mencionar, de que los contextos no son solo físicos, sino que pueden ser estados emocionales, yo creo que explican, para mí, dan la explicación exacta, porque en clínica vienen muchas personas que cuando tienen un cierto contexto emocional concreto, pero es que ellas no se dan cuenta, sino que ellas te relatan de, bueno, estábamos peleados con mi hijo y ves que hay a nivel del relato clínico, no de la persona, sino del análisis que tú haces, o sea, ves que realmente cuando muchas personas les afloran los síntomas cuando hay un cambio en su contexto emocional. Bueno, entonces, hay una parte de los que nos dedicamos a estos que para mí les dan una explicación que no me acaba de convencer, que hablar de que las emociones generan dolor, para mí eso es quedarse muy en la superficie, pero entender que una emoción o un contexto emocional concreto puede asociarse por la propia presentación del estímulo condicionado con el incondicionado. Pueden asociarse y darse de la mano. Para mí eso explica por qué ciertos estados emocionales pueden darse de la mano y aflorar pues estos síntomas. No sé si me he explicado muy bien, pero Sí, ¿qué yo opinas tú? creo que sí. Lo que yo planteaba es que probablemente parte del proceso Uh-huh. o parte del fenómeno viene explicado o mediado por el aprendizaje asociativo. En este caso, por el condicionamiento clásico, que es de lo que hemos estado hablando hasta ahora, en el sentido de que puede ser lo que hace que una situación que no es nada peligrosa, en el sentido de que nuestro sistema no considera que necesitas generar esa respuesta de dolor para ponernos a salvo, puede llegar a ser. Es decir, el condicionamiento clásico puede llegar a hacer que una situación neutra pueda ser percibida por nuestro sistema como una situación lo suficientemente peligrosa para ponernos a salvo a través del dolor. ¿Qué es lo que hacemos cuando eso se produce? Cuando el dolor ya está aquí, sea por esta vía o porque realmente hay algo que lo produce. Cuando digo algo me refiero cuando hay un daño. Un daño, sí, sí. A la base, va a determinar también si en el futuro nos duele o no nos duele. Pero esto ya sería más por mediación del condicionamiento instrumental. Venga, lo introducimos si quieres. El condicionamiento instrumental hace referencia a la asociación que hay entre una conducta y las consecuencias de esa conducta. Cuando nosotros hacemos algo que nos lleva a evitar el dolor, digamos, o que el dolor cese, obviamente eso es agradable, es algo satisfactorio para nosotros, entonces va a reforzar la conducta.
va a reforzar aquello. Es más probable que eso que hemos hecho para evitar el dolor se repita en el futuro. Que se repita en el futuro ese estado desagradable. O que se repita la conducta. En principio que se repita la conducta. Después, si quieres, entramos más en detalle del propio dolor en sí, si se repite o no se repite. Okay. Esto es un poco lo que vino a decir Fordyce, ¿no? En el 76, este hombre, digamos, que hace una aplicación de la teoría del condicionamiento operante, que es esto que estamos hablando, ¿vale? Dependiendo de cuáles son las consecuencias, la conducta se repite en el futuro o no. Si las consecuencias son agradables, se repite. Si las consecuencias no son agradables, esa conducta no se repite en el futuro. Eso sería el castigo, ¿vale? Lo otro es el reforzamiento y esto es el castigo. Este autor lo que hace, que a mí me parece, digamos, su gran contribución, es decir que una cosa son los factores iniciadores del dolor y otra cosa son los factores, digamos, cronificadores del dolor. Entonces, en esos factores cronificadores, el inicio puede ser el que sea. Realmente un daño, un desgarro, lo que sea. Algo que justifica que se haya producido ese dolor. Se incide más en lo que son los factores cronificadores. Que es lo que él dice que están mediados por el condicionamiento operante o condicionamiento instrumental, ¿vale? Es decir, si una vez que se produce el dolor, nosotros llevamos a cabo una serie de conductas de dolor que llama él, de quejarse hasta poner una cara determinada, hasta esto lo había leído yo, qué fuerte, incluso lo que decimos, el quejarse, me pareció. Claro, cualquier conducta relacionada con el dolor, si nos lleva de alguna manera a percibir que el dolor cesa o que el dolor desaparece, es muy probable que esas conductas de dolor se repitan en el futuro. Estoy hablando de conductas de dolor, no de dolor. Sí, de las conductas evitativas o de alivio. Él habla en este caso, en este caso él de lo que habla es de esas conductas de dolor. Pero yo creo que no solo esas conductas de dolor se repiten en el futuro, sino el propio dolor, por condicionamiento instrumental. Es decir, si ante un dolor real o ficticio, cuando digo ficticio no es que no se sienta, para entendernos. Sí, sin daño asociado. Sin daño asociado, efectivamente. Si ese dolor tiene como consecuencia lo que nuestro sistema, nuestra mente, persigue o pretendía lanzando esa respuesta de dolor, es más probable que el dolor en sí se repita en el futuro. Es decir, mayoritariamente nuestro organismo lo que pretende con el dolor es ponernos a salvo. Si lo consigue, es decir, si nos pone a salvo, en teoría, es decir, si huimos hacia la cama, bajamos las persianas, nos tomamos, estoy hablando por ejemplo en el caso de la migraña, ¿no? Que es el caso que yo más he estudiado, se puede decir, ¿no? Huimos hacia nuestra habitación, bajamos las persianas, tomamos la medicación que nos han dicho, etcétera, etcétera. En realidad, se podría decir que no la conducta asociada al dolor, sino la propia respuesta de dolor, la conducta de nuestro sistema neuroinmune se ve reforzada. Claro. Es como si nuestro cerebro dijera, realmente esa situación es peligrosa porque el organismo ha huido de esa situación. No sé si me estoy explicando. Le estamos dando la razón. Claro, es como si lanzáramos a los bomberos y a la policía porque hay un incendio, pero en realidad no hay incendio. Claro. Si nosotros salimos corriendo y gritando como si hubiera incendio, de alguna manera a la persona que ha dado la voz de alarma le estamos dando la razón, como tú dices. Efectivamente, le estamos diciendo, sí, aquí hay incendio, aunque no se vean las llamas por ningún sitio. Pero aquí hay incendio. Luego, en el futuro, cuando se presente esa situación que yo erróneamente considero peligrosa, voy a dar otra vez la voz de alarma y voy a lanzar esa respuesta de dolor. El hecho en sí, y esto se ha visto en numerosas ocasiones, lo que se ha visto es que cuando se ignora el dolor, es decir, aunque suenen las sirenas de los bomberos, nosotros ni corremos, ni gritamos, ni nada, sino que seguimos haciendo lo que estábamos haciendo,
Eso hace que en el futuro el dolor sea menos intenso o incluso las crisis de dolor estén más espaciadas en el tiempo. Es decir, que el dolor de alguna manera, si no desaparece, por lo menos sí se mitiga. Y ahí es donde estaría la mediación del condicionamiento instrumental en la persistencia o en el mantenimiento de ese dolor a medio o largo plazo. Claro, o sea que yo creo que lo vemos igual en el sentido de que para mí la génesis está, aparte de otros factores que pueden haber, pero gran parte de la génesis de estos síntomas pueden darse, desde mi punto de vista, por el condicionamiento clásico, y la cronificación puede darse por el condicionamiento instrumental. Eso es. Entonces, antes de que nos digas que, aunque ya nos lo has avanzado un poco, qué se debe de hacer para que este tipo de aprendizajes se desaprendan o se extingan, me gustaría que nos contaras cosas así curiosas que hayas encontrado a nivel de investigación más reciente. Da igual si no tienen nada que ver con cosas curiosas que hayas aprendido recientemente con tus investigaciones. Y si quieres nos puedes contar qué es realmente lo que estás estudiando. Cuéntanos un poco, así por encima. Digamos que yo tengo dos líneas de investigación fundamentales, ¿vale? Una de ellas tiene bastante, aunque no trabajo directamente con el dolor, pero a mí me interesa mucho la relevancia biológica que tiene el aprendizaje asociativo. Es decir, aunque normalmente se estudia en situaciones de laboratorio, con estímulos, digamos, que no son muy ecológicos, en el sentido de que no son los estímulos que el organismo se encuentra de manera natural en su ambiente, pues como yo que sé, que una rata le dé a una palanca para que aparezca comida. No es algo que suelen hacer las ratas, ¿vale? Aunque hagan cosas parecidas, pero no es algo que suelen hacer las ratas. Entonces, por ejemplo, en los últimos años lo que hemos hecho ha sido ver lo que llamamos en su día la oviposición condicionada, ¿vale? Es decir, muchos insectos, desde luego todos los lepidópteros, lepidóptero es aquello que empieza siendo un gusano y termina siendo una mariposa o una polilla. Los lepidópteros ponen los huevos, cuando ya son mariposas o polillas, ponen los huevos en aquella planta de la que se alimentó cuando era una larva, ¿vale? Eso está basado en un principio, se llama el principio de Hopkins, y entonces, aprovechando este principio, aprovechando este fenómeno, nosotros lo que hicimos fue asociar un olor a la comida de las polillas de gusano de sed, de manera que las polillas que habían sido condicionadas, es decir, nosotros presentamos durante un número de veces ese olor con hojas de morera, olor hoja de morera, olor hoja de morera, y esto hizo que cuando la polilla va a poner sus huevos, cuando no están las hojas de morera presentes, ponen los huevos donde está ese olor. Esto lo hicieron solo las polillas que fueron condicionadas, es decir, otro grupo de polillas que experimentó el olor por un lado, pero las hojas de morera por otro lado, es decir, no de forma... No estaban asociadas, pues esas polillas no pusieron los huevos donde estaba el olor, sino por toda la superficie de la casa donde estaba, ¿vale? Entonces esto ya nos pareció muy interesante, ¿no? Porque una conducta tan básica en la vida de cualquier organismo, ¿vale? Como es pues asegurar su propia supervivencia, ¿vale? A través de su prole, pues eso tiene sentido que pueda ser condicionada. Es decir, parece muy adaptativo que podamos aprender qué cosas me van a acercar lo máximo posible o me van a permitir predecir otros eventos que para mí son significativos. Es decir, no tengo la hoja de morera, que es lo que yo comía cuando era una larva, pero tengo este olor que yo he asociado con esas hojas de morera. Probablemente mi prole va a estar más segura aquí, en este olor, que lejos de ese olor. Por eso decía al principio lo de la relevancia biológica. O sea, esto obviamente son procesos puramente psicológicos, pero que tienen que ver con lo biológico, obviamente.
¿vale? Parece que son como mecanismos aparte del sistema fisiológico de un organismo, pero en realidad no lo es. No Son es fisiología, opiniones, claro. cualquier proceso de condicionamiento, pues bueno, es como la digestión o Total. cualquier otro. Es decir, son herramientas con las que cuentan organismos tan supuestamente alejados de nosotros, por ejemplo, como un gusano de seda, pues para hacerlos más adaptativos, es decir, para que tengan más posibilidades de supervivencia. Fíjate si es relevante este aprendizaje, que después hicimos este mismo experimento, pero la fase de condicionamiento tenía lugar en la larva, es decir, en el propio gusano de seda, y la prueba en la polilla. ¿Y antes cómo lo hacíais? Directamente en la polilla. O sea, Vale, es que como ya me lo habías explicado esto, ahí quería decir qué fuerte el hecho de que de larva a polilla. Claro, es que eso es lo más. La información. Claro, que eso es lo más significativo. Para mí eso es lo más fascinante de esto. Que ya no solo es que la polilla aprende una cosa y bueno, y la aplica en una cosa como es poner huevos, ¿no? Sino que el gusano de seda aprende eso mismo, a asociar un olor con la hoja de morera, y cuando ese gusano de seda se convierte en polilla, si es hembra, pone los huevos también en ese olor. Porque cambia la anatomía, o sea, es que no tengo ni idea, yo digo. Claro, pero supuestamente hay una renovación total del tejido neural durante la metamorfosis. Pero fíjate lo importante que es este proceso, porque fíjate lo importante que es este conocimiento a nivel biológico de supervivencia para el organismo, que ese aprendizaje sobrevive a la metamorfosis. O sea, se mantiene desde la fase larvaria hasta la fase adulta. ¿Y habéis hecho pruebas con las crías, no sé si se llamaría así, de las polillas? A ver si esas que nacen luego van a ese mismo olor. Pues estaría súper bien, ¿no? Para entender, no sé, pues... Pero, claro, ahí nos estaríamos metiendo en la epigenética. Claro. Sí, y digamos que sería muy interesante, pero supongo que habría que hacerlo con cosas más significativas. Conveo, claro. Para que ese ambiente consiga expresar genes más allá de una generación. Pero sí, resultaría muy interesante, pero no lo hemos hecho. No, es que yo a veces hay preguntas que me pregunto, en plan, ¿somos un lienzo en blanco o no? ¿Sabes? En plan, tenemos como herencia de ciertos aprendizajes que han tenido, pues... Sin duda. Sin duda, ¿qué piensas? ¿Que sí que tenemos herencia? Ok. Sí. O sea, aparte de nuestra herencia a nivel filogenético, es decir, de lo que tenemos ya como especie, desde el advenimiento de la epigenética, ¿no? Que es una cosa, digamos que es un conocimiento bastante reciente, pues bueno, ya sabemos que determinados acontecimientos, determinados aprendizajes, por ejemplo, que tú haces en tu propia vida, los puedes heredar a tu descendencia. Qué fuerte. Sí. Más allá de lo que es el color de tu pelo y todas esas cosas, ¿vale? O sea, Sí. Obviamente, a la luz de la evidencia que hay, o por lo menos de la que yo conozco, yo creo que podemos decir que sí, y claramente. Que claro que sí. Lo que pasa es que entiendo que es más probable que eso ocurra con acontecimientos que resultan muy significativos para nuestra... No sé cómo, sí. No sé si llamarlos como muy drásticos, pero sí que al menos tienen que resultar muy significativos para nuestra supervivencia o desde el punto de vista evolutivo, para que modifique la expresión de determinados genes. Sí. Ahora que has mencionado esto, hemos hablado antes del condicionamiento clásico, de que cuando un estímulo que en principio es neutro se presenta varias veces con un estímulo fisiológico normal, vómito, una expresión dolorosa porque hay un daño, esto se puede asociar. Pero un estímulo puede presentarse solo una vez y ya asociarse con esa respuesta fisiológica. Porque claro, el condicionamiento clásico se conoce como, en plan, la campanita de Pavlov, que se estuvo asociando durante un tiempo, o con lo que has hecho tú con los gusanos, ¿no? Que supongo que lo habéis hecho durante un tiempo, pero a veces un estímulo puede ser
lo suficientemente fuerte a nivel de supervivencia como para asociarse con una vez y ya quedar ahí grabados y darse la mano como buenos amigos? Claro, y tiene mucho que ver con esto de la relevancia biológica. Es decir, con lo significativo que es ese evento para nuestra supervivencia. De hecho, lo que se llama el aprendizaje aversivo gustativo ocurre en una sola sesión de emparejamiento, digamos. Es decir, cuando comemos algo y eso nos produce un malestar gástrico, o diarrea, vómito, un dolor intenso de barriga, es muy probable que no volvamos a comer de eso. Y eso no hace falta que lo comamos 5 veces, y que las 5 veces, con una vez es suficiente. Pero claro, realmente esos 2 eventos son muy significativos. Entonces sí, ahí se necesita mucho menos emparejamiento. De hecho, normalmente uno es suficiente. Pero de hecho, fíjate, con esto de la alimentación, a mí me interesa mucho otro ejemplo, aparte de otro ejemplo de lo inconsciente que es el condicionamiento clásico, o un ejemplo de la relevancia biológica que tiene el condicionamiento. O sea, en lo que se llama, en los estudios que se han hecho sobre elección de la dieta, es decir, de por qué comemos, los seres vivos en general, comemos lo que comemos, pues se ha visto que ahí el condicionamiento juega un papel muy importante. ¿Cuál de los dos? El clásico. El clásico. Fundamentalmente, claro. En el sentido de que tú asocias, por ejemplo, el aspecto que tiene una comida con la carga nutritiva que tiene esa comida. De manera que, o sea, si tú diseñas 2 alimentos exactamente iguales, tú imagínate 2 bolitas de comida exactamente iguales. La única diferencia, por ejemplo, es que una es roja y la otra es azul. ¿Vale? Y una es más densa nutricionalmente que la otra. Y yo eso lo sé. No, tú no lo sabes. Ok, vale. Tú no lo sabes. Y tú comes de las 2, acabas prefiriendo la azul, por ejemplo, si esa es la que tiene más nutrientes que la otra. Fíjate. Tú no sabes, obviamente, los nutrientes que tiene un alimento. O sea, tú te comes algo y no dices, claro, pero el cerebro o sea, el sistema que detecta estos nutrientes sí que le sabe. Claro, es que yo creo que aquí está de la panceta que una hoja de lechuga. Claro. Pero que fíjate, por eso que me acabas de comentar, yo creo que aquí está la génesis del dolor. Ya no te digo de que se pueda emparejar cuando hay una lesión, sino constantemente nos microdañamos. Constantemente. Y esa información nociceptiva que es inconsciente total como la de los nutrientes, aunque no aparezca en la conciencia, el cerebro sí sabe qué está ocurriendo y puede emparejarlo con un contexto biológicamente significativo. Si yo me acabo de quedar sin trabajo y me microdaño, pero estoy en una situación que eso me está generando pues una perturbación a nivel de mi sistema de alerta, eso, aunque yo no sea consciente de ese microdaño, eso se puede asociar, igual que con lo de la comida. Sí, a priori te diría que sí. O sea, no tengo ninguna evidencia sobre... No, yo tampoco la tengo, pero yo me pongo a pensar y digo... Claro, pero tiene sentido. Esa es la situación que te planteaba un poco al principio. Que claro, que digamos que esa es la manera en la que nuestro cerebro aprende o mal aprende que una situación es lo suficientemente peligrosa como para desencadenar el dolor y ponernos a salvo. Pero bueno, pero ¿por qué me duele si aquí no está pasando nada? Ya, pero como esta situación se ha asociado con determinado estado fisiológico, hormonal, del tipo que sea, inmune si quiere, del tipo que sea, que él sí considera que es peligrosa y de la cual sí nos tiene que proteger, pues probablemente esa asociación es suficiente, bueno, pues para dolernos en esa circunstancia. Que no tiene por qué ser consciente, porque la persona no sabe que a veces ahí sí que hay condicionamientos que son conscientes o no.
pero que la persona solo sabe que le duele. O sea, no, a lo mejor no es consciente de que ha tenido un cambio a nivel hormonal, un cambio a nivel fisiológico, emocional, qué sé. Que la persona al final solo sabe lo que siente a nivel consciente, no tiene por qué saber que se ha generado esta evaluación aprendida, ¿no? Claro, lo que pasa es que estamos educados para estar buscando siempre las causas, ¿no? Es decir, digamos que algo como que no nos podemos creer que a mí me duela algo, pero que en realidad no me esté pasando nada, sobre todo cuando son dolores muy intensos, ¿no? O sea, claro. Hablamos por ejemplo del caso de la migraña, pues parece imposible que a mí no me esté pasando nada en la cabeza, con el dolor tan intenso que yo tengo, o con los vómitos que esto me produce. Seguro que hay algo. Pues no hay nada. No hay nada. Al principio estaba la teoría vascular, no, es que hay una vasoconstricción después. No, mira, como ahora ya podemos verlo, pues resulta que ahí en tu arteria no pasa nada, pero el caso es que te duele. Entonces, claro, digamos que esa educación es la que nos lleva a, primero, creer que tenemos que tener que ese dolor tiene que tener una causa, y que por tanto yo tengo que hacer algo que acabe con esa causa, que suele ser, por ejemplo, tomarme una pastilla, ¿no? Cuando eso, digamos que es una de esas conductas de dolor que de alguna manera nos fragiliza, porque le dice a nuestro sistema que en realidad la situación es peligrosa y que tiene que generar esa respuesta de dolor para que nos pongamos a salvo, porque en otros casos ha funcionado. Entonces, pues bueno, ahí tienes un montón de gente que, en mi opinión, pues está medicalizada, como yo digo. Hombre, es decir, cada 2 por 3, parece que está empezando a dolerme un poco la cabeza. Voy a tomar una pastilla, o estoy resfriado, me voy a tomar un paracetamol cada 4 horas. Bueno, pero ¿tiene algún síntoma que no te permita vivir? Pasa que parte de esa educación nos lleva también a pensar que tenemos que estar, pues eso, que no te duela absolutamente nada, que no tengas la mínima molestia, que no tengas algo. Cuando obviamente, como tú decías antes, pues bueno, en circunstancias normales, pues nos pasan cosas que nos permiten seguir viviendo perfectamente y por las que no tendríamos que tomar, digamos, ninguna medida, ¿vale? De hecho, lo más sano en este sentido, para no contribuir a esa red de asociaciones. Ahí te iba. ¿Qué tenemos que hacer para no contribuir? Todo, por eso, ignorar en la medida de lo posible, ignorar esas señales de dolor, por ejemplo. Nosotros podemos seguramente seguir trabajando con el dolor de cabeza que tenemos, o podemos seguir charlando con nuestros amigos si estábamos en esa circunstancia, lo que sea. En la medida... Exponerse a esa sensación, sin esas conductas evitativas de tomarse una pastilla, exponerse a la sensación. Claro, la recomendación sería evitar. Claro. Es decir, en la medida en que evite esas situaciones, es probable que esas situaciones se repitan en el futuro, fundamentalmente porque entonces nunca va a poder extinguirse. Claro. Esa asociación perniciosa, digamos, o perjudicial para nosotros. Es lo que ocurre, por ejemplo, en una fobia. Hay un término que, como lo has dicho ahora, lo de extinguirse, que creo que lo usó Skinner, no sé, corrígeme, porque yo tampoco soy un experto en nada. La extinción en ráfagas, ¿eso existe? ¿Qué es? ¿Extinción en ráfagas? ¿No lo habías oído? No sé. Yo había leído que Skinner hacía lo de los experimentos estos con las palomas o con las ratas, lo de la palanca y la comida. Y que de repente la jaula esa se estropeó. Y que la rata o la paloma, ahora no me acuerdo, empezó a apretar y claro, veía que no se producía el beneficio que era la comida. Entonces al final dejó de apretar la palanca. Pero que luego se fijó que al cabo de un rato la rata empezó a apretar como una loca la palanca, en plan esperando a que saliese la comida. Y que eso lo llamó extinción en ráfagas, en plan que aparecen como ráfagas de desesperación o de esa ansiedad justo cuando se está extinguiendo. Eso lo había leído yo, o sea que claro, el fenómeno sí, pero el término, la verdad es que no.
Pero esto ocurre en plan de que a veces como cuando se está extinguiendo y ya queda poquito, aparecen como ráfagas de intensidad. Esto en clínica yo lo he visto, pero no con Claro, todos los eso. pacientes. Sí, eso tiene mucho que ver porque claro, la extinción no siempre se lleva a cabo de la misma manera. Eso tiene que ver también, de hecho, los modelos de frustración, ¿vale? Para estudiar la frustración en rata, tiene mucho que ver con el proceso de extinción que se lleva a cabo. Pero, por ejemplo, cuando el reforzamiento es parcial, es decir, si no siempre que aprietas la palanca sale comida, luego la extinción, por ejemplo, es mucho más costosa. Es decir, es más difícil que se produzca esa extinción. Es decir, hay distintos procedimientos que a su vez repercuten en cómo se produce la extinción, y uno de ellos fue un poco lo que tú comentas, ¿vale? Matías, antes de acabar la entrevista, ¿crees, te ha quedado algo en el tintero, algo que te gustaría mencionar, algo? Yo creo que no. Yo terminaría con que creo que tenemos que tener claro que los humanos no somos tan racionales como creemos. Es decir, nosotros siempre creemos que todo lo que hacemos a lo largo de nuestro día es fruto de un proceso racional de decisión consciente, y no es así. O sea, primero, no tenemos ni recursos, ni energía, ni tiempo para que eso sea así. La inmensa mayoría de las acciones, de las actividades que nosotros hacemos, son inconscientes, están basadas en heurísticos y en asociaciones que se desarrollan pues, a través de procesos de condicionamiento como los que hemos estado comentando aquí. Eso no significa que nosotros estemos, como defendía el conductismo, eso no significa que nosotros estemos determinados por esas asociaciones exclusivamente. Uh-huh. Pero sí es cierto que son procesos de aprendizaje que influyen mucho en muchos más fenómenos de los que probablemente nosotros tenemos conocimiento. Con lo cual creo que es algo que es importante tener en cuenta, por ejemplo, a la hora de aplicar en el tratamiento de trastornos psicológicos, que es lo que ya se viene haciendo, pero también en el abordaje psicológico de algunos trastornos normalmente considerados más fisiológicos o biológicos, como por ejemplo el dolor crónico. Sí, pero sí, al final yo coincido contigo que el condicionamiento es un proceso fisiológico, o sea, no... Totalmente. Entonces, sí, yo creo que tampoco, que al final, ya te digo, o sea, es un proceso fisiológico, como has dicho, como la digestión o como cualquier otro proceso. Y nada, remarcar que para que el público entienda que estos procesos ocurren aunque nosotros no queramos, ¿verdad? O sea, que están ocurriendo todo el tiempo. Para bien y para mal. Y para bien y para mal ocurre todo el rato. Entonces, efectivamente. Lamentablemente, pues esto ocurre y forma parte de la vida. Entonces, pero bueno, creo que con lo que nos has comentado, con este gran conocimiento que tienes y has compartido con nosotros, nos podemos acercar a una idea un poquito más profunda sobre lo que es el aprendizaje asociativo y cómo este puede repercutir tanto en la génesis, pero eso ya es una opinión mía y lo que hemos estado hablando, pero sobre todo en la cronificación, que para que esto se pueda desaprender o extinguir, hay que dejar de hacer esas conductas evitativas, exponerse a esa sensación desagradable, estando tranquilo, que en este caso que hablamos de dolor, no hay nada dañado. Matías, de verdad ha sido un placer, de verdad te lo agradezco muchísimo porque lo has hecho de manera desinteresada y has compartido tu conocimiento que yo ya te había escuchado y yo dije, lo tengo que traer al canal y exprimirlo, y de verdad te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. Para mí ha sido también un placer y bueno, cuando quiera otro rato no tienes nada más que decírmelo. Yo encantado. Pues bien, nos despedimos de aquí y cualquier duda pues lo podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias.